¿Está usted segura de querer este reloj, señora? Es una edición limitada. Si lo deja escapar hoy, no volverá. Es mayor que es mayor. ¿Qué? Sí, lo quiero. Es el más caro, ¿verdad? ¿Cuánto costaba? Es mayor que es mayor que. Este modelo con incrustaciones de diamantes es la única pieza en la tienda. Su precio es de 450.000 euros. Es mayor que. Es mayor que. Perfecto. Me he divorciado y tengo mi propio dinero. Algo tendré que gastar. Voy a pagar con esto. Teresa deslizó su tarjeta de crédito premium y el dependiente la tomó con ambas manos para introducirla en el terminal. Las miradas de los clientes cercanos se concentraron, inevitablemente, en su mano. Ella era una empresaria que durante 3 años había sostenido el negocio de su marido y acababa de firmar el divorcio, y esta era la compra de una mujer que, a la hora de divorciarse, iba a pagar un reloj de 450.000 euros con su tarjeta. Mientras los números del precio se cargaban en la pantalla del terminal, y justo cuando el dependiente estaba a punto de pulsar el botón de aprobación, un breve silencio fue seguido por un pitido y un mensaje rojo en la pantalla. Tarjeta bloqueada. La expresión del dependiente se tensó ligeramente, y la gente alrededor empezó a cuchichear. En ese instante, una voz baja y clara resonó, abriéndose paso entre el murmullo. Eduardo, ¿por fin te das cuenta de que esa tarjeta nunca fue dinero que pudieras usar libremente y a tu antojo? Teresa estaba sentada en la sala de reuniones de un despacho de abogados, mirando el acuerdo de divorcio. Los documentos que le había entregado su abogado detallaban la cesión de la mayor parte de la casa y los ahorros a Eduardo. 3 años atrás, cuando ella fundó su empresa, Eduardo confió en ella y aceptó ser amo de casa. Aún recordaba con viveza su imagen, trayéndole un té caliente de madrugada mientras ella revisaba documentos. Cada vez que la empresa se enfrentaba a dificultades, Eduardo incluso aportaba dinero que había recibido de su propia familia, y Teresa se había prometido a sí misma no olvidar jamás esa gratitud. Pero con el tiempo, la mirada de Eduardo cambió. Le hablaba con frialdad cuando Teresa llegaba tarde del trabajo y salía a menudo los fines de semana a reunirse con amigos. Teresa se culpaba a sí misma por enfocarse solo en el negocio y descuidar a su marido. Incluso cuando surgió el tema del divorcio, Teresa pensó que Eduardo solo estaba agotado. Por eso, a pesar de que su abogado le advirtió que era excesivo en la negociación de la compensación, ella accedió a entregarle la mayor parte de la casa y los ahorros. Teresa, esto es demasiado, le dijo el abogado. La proporción de división de bienes es de 8-1. Eduardo no ha realizado una actividad económica y el matrimonio solo ha durado 3 años. No debería ceder tanto. El abogado habló con preocupación, pero Teresa negó con la cabeza. Está bien. Eduardo se sintió solo porque yo solo me dediqué al negocio. Es lo justo. Pero, señora, podría arrepentirse más adelante. No importa. El dinero se puede volver a ganar. La voz de Teresa sonaba serena. Su sentimiento de culpa hacia Eduardo era genuino y profundo. Había trabajado sin descanso durante 3 años, incluso los fines de semana, y no había celebrado bien el aniversario de boda. También llegó tarde a casa el cumpleaños de Eduardo, debido a una reunión de negocios. Cada vez, Eduardo fingía que no le importaba, pero ella sabía que por dentro estaba herido. Eduardo abrió la puerta de la sala de reuniones y entró. Su vestido negro le resultó extraño. Contrastaba demasiado con el vestido de novia blanco que llevó el día de su boda. Eduardo se sentó sin siquiera mirar a Teresa. Señor Eduardo, ha llegado. Por favor, siéntese aquí. El abogado de Eduardo saludó cortésmente. Eduardo asintió sin expresión y tomó asiento. Teresa lo miró, pero Eduardo evitó su mirada. Entonces, confirmen el contenido final del acuerdo, y firmen, por favor. El abogado de Teresa desplegó los documentos. El desglose de la división de bienes saltaba a la vista. El piso en el barrio de Salamanca, valorado en 800.000 euros, más 400.000 euros en depósitos bancarios, y una parte de las acciones de la empresa. En total, Eduardo se llevaría alrededor de 1,2 millones de euros. A Teresa solo le quedarían la mayoría de las acciones de la empresa
y unos 200.000 euros en ahorros. Señor Eduardo, ¿hay algo más que desee añadir?, preguntó el abogado de Eduardo. Eduardo pensó por un momento, y luego habló. Por favor, emitan una tarjeta premium para la cuenta de compensación, para que pueda usarla de inmediato. ¿Tarjeta premium?, repitió el abogado de Teresa. La tarjeta premium, a diferencia de las comunes, tenía un límite más alto y muchos beneficios especiales. Era la tarjeta habitual entre personas con grandes patrimonios. Sí, si tuviera que ir al banco después del divorcio a solicitarla, tardaría tiempo. Prepárenla con antelación. La voz de Eduardo era firme. Teresa sintió un nudo en el pecho al verlo. Le resultaba muy extraño ver su ansiedad por gastar el dinero inmediatamente después del divorcio. De acuerdo, así lo haremos. Teresa respondió en voz baja. El abogado la miró sorprendido, pero Teresa no le prestó atención. Llegó el momento de firmar el documento. Teresa dudó por un momento. ¿Era esto realmente lo correcto? ¿Era correcto que 3 años de matrimonio terminaran así? Pero al ver la expresión resuelta de Eduardo, supo que no podía retenerlo más. Teresa firmó. Eduardo firmó justo después. No hubo ninguna conversación entre ellos. Solo sellaron el documento. Buen trabajo. Solo falta ir al notario y el divorcio estará finalizado. Al oír las palabras del abogado, Eduardo recogió apresuradamente los documentos y los guardó en su bolso. Al verlo prepararse para marcharse, Teresa habló. Eduardo. Eduardo se detuvo un momento, pero no se dio la vuelta. Gracias por estos años. Sé feliz. La voz de Teresa tembló. Eduardo salió de la sala de reuniones sin responder. El sonido de la puerta al cerrarse resonó de forma inusual. Teresa permaneció sentada allí un buen rato. El abogado le preguntó con cautela. Señora, ¿está usted bien? Sí, estoy bien. Pero el rostro de Teresa no reflejaba tranquilidad. Tenía los ojos enrojecidos y los puños apretados. Al salir de la sala de reuniones, Teresa se subió a su coche. La mano que sostenía el volante le temblaba. Encendió el motor, pero no pudo arrancar. Solo miraba fijamente al frente. Su teléfono sonó. Era una llamada de un empleado de la empresa. Jefa, ¿qué hacemos con la reunión de esta tarde? Ah, cancélela, por favor. Necesito descansar hoy. Sí, de acuerdo. ¿Se encuentra bien? Sí, estoy bien. Tras colgar, Teresa suspiró profundamente. Tenía la mente demasiado confusa para volver a la oficina. Solo quería estar sola en algún lugar. Teresa arrancó lentamente. Condujo sin un destino fijo. Al detenerse en un semáforo, vio a una joven pareja en el coche de al lado. El hombre reía mientras le tomaba la mano a la mujer. A Teresa le dio un vuelco el corazón al verlos. Ella también había sido así en el pasado. Al pasar cerca de los juzgados, un cartel de un centro comercial de lujo llamó su atención. Normalmente, lo habría ignorado. Pero hoy, como si algo la atrajera, giró el volante hacia el aparcamiento. Aparcó y pensó un momento. ¿Por qué había venido aquí? No tenía nada en particular que comprar. Aún así, bajó del coche y entró en la tienda. Las luces brillantes y la decoración lujosa captaron su atención. Bolsos, ropa y relojes de lujo estaban en exhibición. Teresa comenzó a caminar sin rumbo. De pronto, sus pasos se detuvieron. Vio una espalda familiar delante de ella. Se le encogió el alma. Era Eduardo. Eduardo, que acababa de firmar el divorcio, estaba allí, pero no estaba solo. Una mujer desconocida estaba del brazo de él. Ambos miraban el escaparate de la relojería. Eduardo sonreía radiante y le decía algo a la mujer. La mujer también le respondía cariñosamente, con una mano en el hombro de Eduardo. Teresa no podía creerlo. No había pasado ni una hora desde que firmaron los papeles y Eduardo ya estaba en una cita con otra mujer. Las manos de Teresa comenzaron a temblar. Apretó los puños, pero no podía contener su rabia. El perfil de la mujer se hizo cada vez más claro. Teresa conocía ese rostro. Era Clara, una colaboradora más joven que ayudaba con las ventas de la empresa. Clara, 5 años menor que Teresa, había estado yendo a la oficina durante los últimos 2 meses, encargándose de asuntos de ventas. Teresa misma la había contratado, elogiando su agudeza para los negocios. Y ahora, esa Clara estaba del brazo de Eduardo.
La mente de Teresa se quedó en blanco. ¿Desde cuándo? Si el divorcio era por esto, todo tipo de pensamientos la asaltaron. Teresa se ocultó tras una columna. Quería salir corriendo y confrontarlos, pero sintió que debía observar la situación primero. Necesitaba una prueba sólida. Vio a Eduardo y a Clara entrar en la tienda. Teresa respiró hondo y los siguió lentamente. Se detuvo en la entrada de la tienda y miró hacia adentro. Se dirigían a la zona VIP. Teresa entró en la tienda, fingiendo mirar los expositores. Una dependienta se acercó a saludar, pero Teresa hizo un gesto ligero con la mano, indicando que quería mirar por su cuenta. Se escondió detrás de un expositor y escuchó la conversación. «Enhorabuena, ya te has divorciado», se oyó la voz de Clara. El corazón de Teresa se hundió. El hecho de que Clara supiera del divorcio significaba que su relación venía de lejos. «Sí, por fin soy libre. Ahora puedo hacer lo que quiera con mi propio dinero». La voz de Eduardo estaba llena de un sentimiento de liberación. Era una forma de hablar que revelaba lo asfixiantes que le habían resultado los 3 años con Teresa. Teresa apretó los dientes. Ella se había sentido culpable y le había entregado la mayor parte de sus bienes. Pero para Eduardo era un motivo de celebración. «¿Y qué me vas a comprar hoy?», preguntó Clara con tono juguetón. Eduardo miró alrededor de la tienda y respondió con una voz llena de confianza. «Lo más caro de aquí. Yo elijo, yo lo pago». Teresa dudó de lo que oía. ¿Lo más caro? Esta era una relojería de lujo. El reloj más caro aquí costaría al menos $500,000. El dependiente se acercó a la pareja. Clara señaló una vitrina y preguntó, «¿Podemos ver ese reloj de ahí?». «Sí. Por favor, espere un momento, señora». El dependiente sacó el estuche del reloj de la vitrina. El reloj, colocado sobre un cojín de terciopelo, se le notaba el precio descomunal. Era una pieza de lujo, con diamantes incrustados y un diseño exquisito. Teresa, por su negocio, conocía algo sobre relojes de marca, pero este reloj era de otro nivel. Claramente era un modelo raro, codiciado por los coleccionistas. «Este es el modelo de edición limitada más raro de nuestra tienda. Solo se fabricaron 50 en todo el mundo, y esta es la única pieza en España. Es una obra de arte hecha a mano por un artesano suizo durante 6 meses. Y tiene más de 300 diamantes incrustados». Mientras el dependiente explicaba el reloj, Eduardo y Clara lo miraban con admiración. Incluso antes de que el dependiente mencionara el precio, Teresa pudo adivinarlo. «El precio es de 450.000 euros». Teresa se quedó sin aliento. ¿450.000 euros? El valor del piso que acababa de ceder a Eduardo era de unos 800.000. ¿E iba a gastar la mitad en un solo reloj? Era increíble que intentara gastar 450.000 euros menos de una hora después de firmar el divorcio. ¡Guau! 450.000 euros. Es una pasada. Clara fingió sorpresa, pero sus ojos no se despegaban del reloj. La codicia en su mirada era evidente. Tocó el reloj con un dedo y tragó saliva. Eduardo sonrió relajadamente y le dijo al dependiente, «Pruébeselo. Tenemos que ver si le queda bien en la muñeca a Clara». «Sí, lo haré». El dependiente colocó el reloj en la muñeca de Clara. Clara giró la muñeca de un lado a otro, admirando su reflejo en el espejo. Su expresión era de satisfacción, como si ya fuera suyo. Incluso posó frente al espejo, luciendo el reloj. «¿Qué tal? ¿Me queda bien?». Eduardo tomó la muñeca de Clara y preguntó. Al ver sus manos entrelazarse, Teresa sintió arcadas. La imagen de su exmarido, comprándole un regalo a otra con el dinero de ella, era demasiado impactante. «Perfecto. Pero, ¿vas en serio? ¿De verdad me vas a comprar uno de 450.000 euros?», preguntó Clara con incredulidad. Pero sus ojos estaban llenos de anticipación. «Claro que sí, cariño. Tengo que comprarte algo. Tenemos que vivir bien juntos a partir de ahora, ¿no?». «Cariño». Al escuchar ese apelativo, Teresa sintió que su mundo se derrumbaba. Eduardo nunca había usado un apelativo así con ella. Siempre la había llamado por su nombre. Durante los 3 años de matrimonio, siempre fue solo Teresa, pero a Clara la llamaba cariño con naturalidad. Teresa apretó los puños con más fuerza. Las uñas se le clavaron en la palma de la mano.
pero ni siquiera sentía el dolor. Simplemente, no podía creer lo que veía en sus ojos. Eres el mejor, cariño. Nunca me habían regalado algo tan caro. Clara abrazó a Eduardo. Eduardo la rodeó con el brazo y sonrió abiertamente. Ambos parecían muy cariñosos. Teresa no podía dejar de mirar a la pareja. Quería salir corriendo en ese mismo momento y destrozar todo, pero se contuvo. Sentía que necesitaba obtener una prueba más sólida. Aunque el divorcio había concluido, todavía era posible un ajuste en la compensación o una nueva demanda por división de bienes, y también podía preparar una demanda por daños y perjuicios. Eduardo sacó una tarjeta de su cartera. Era una tarjeta premium de metal brillante. Teresa sabía exactamente qué tarjeta era. Estaba conectada a la cuenta que él había recibido como compensación por el divorcio. Una de las condiciones que Eduardo había exigido a través de su abogado era que se le emitiera una tarjeta premium para poder usar el dinero de inmediato. Era una tarjeta de alta gama, con un límite alto y uso internacional. Pagaré con esto. Se puede hacer de inmediato, ¿verdad? Eduardo presentó la tarjeta con confianza. El dependiente aceptó la tarjeta cortésmente y se dirigió al terminal. Clara todavía miraba el reloj en su muñeca, con una expresión de satisfacción. Ya actuaba como si fuera suyo. ¿Cómo desea el paquete? Entregamos también el estuche. No necesito el estuche. Me lo llevo puesto ahora mismo. Solo deme el recibo, por favor, respondió Eduardo. Era incierto si necesitaba el recibo para usarlo como prueba más tarde, o simplemente para guardarlo como recuerdo. En cualquier caso, iba a salir de la tienda llevando un reloj de 450.000 euros. Teresa apretó los dientes mientras los observaba, pero al mismo tiempo, estaba tramando un plan en su cabeza. Reflexionaba sobre cómo cambiar las tornas. El dependiente introdujo la tarjeta en el terminal e intentó realizar el pago. Un momento después, el terminal emitió un sonido extraño. Bip, bip. Era un error. Una expresión de desconcierto cruzó el rostro del dependiente. Volvió a intentarlo, pero el resultado fue el mismo. Oh, espere un momento, parece que hay un error. El dependiente miró la tarjeta con una expresión incómoda. La calma desapareció del rostro de Eduardo. ¿Por qué? ¿Hay algún problema? Un ligero nerviosismo se notaba en la voz de Eduardo. La confianza de hacía un momento había desaparecido por completo. Clara se tocó el reloj en su muñeca y miró a Eduardo con inquietud. Ah, no será nada. Puede ser un error del terminal. Intentaré con otro. El dependiente trajo otro terminal y lo intentó de nuevo. El corazón de Teresa latía con fuerza. Tenía el presentimiento de que algo estaba a punto de suceder. Todo estaba saliendo según su plan. El segundo terminal emitió el mismo sonido de error. Esta vez, la expresión del dependiente era difícil de ocultar. Los otros clientes que estaban comprando empezaron a mirar hacia allí. Era natural que les interesara, ya que se trataba de una compra de 450.000 euros. Gerente, ¿podría venir un momento, por favor? El dependiente llamó al gerente por el intercomunicador. La tensión era evidente en su voz. Poco después, apareció un hombre de mediana edad, bien vestido. El gerente recibió la tarjeta del dependiente y la examinó personalmente. Disculpe, señor, ¿es usted el titular de esta tarjeta? Ante la pregunta del gerente, Eduardo respondió bruscamente. Por supuesto, la acabo de recibir. Está vinculada a mi cuenta. En ese caso, tendremos que consultar con el emisor de la tarjeta. Nuestro sistema indica que esta tarjeta está bloqueada. ¿Tarjeta bloqueada? Al escuchar esas palabras, el rostro de Eduardo palideció. Imposible. Estaba perfecta hace un momento. Seguro que han comprobado bien. La voz de Eduardo se elevó. Las miradas de los clientes cercanos se dirigieron inmediatamente hacia ellos. Clara también miró a Eduardo con una expresión de pánico. Si eleva la voz, señor, molestará a los demás clientes. ¿Por qué no nos trasladamos a la sala B para aclarar la situación? El gerente sugirió con calma, pero Eduardo negó con la cabeza con vehemencia. No, eso no es lo importante ahora. ¿Por qué no funciona esta tarjeta? Todo mi dinero está en esa cuenta. La voz de Eduardo resonó por toda la tienda. Casi todos los clientes estaban mirando ahora. Se oían murmullos.
¿Esa mujer no era la que iba a comprar un reloj de 450.000 euros? Sí, dijo que se lo compraba a su novio, pero parece que la tarjeta está bloqueada. ¡Qué vergüenza! Tanto alarde para nada. Ni siquiera tiene dinero. Los cuchicheos de la gente se hicieron más fuertes. El rostro de Eduardo comenzó a enrojecer. La expresión de Clara también se endureció. Se quitó rápidamente el reloj de la muñeca, lo devolvió al estuche y le susurró a Eduardo. Edu, vámonos de aquí. No podemos quedarnos así. Todo el mundo nos está mirando. No. Claramente hay un problema con la tarjeta. Todo mi dinero está ahí. Eduardo buscó su teléfono en el bolso, aparentemente intentando llamar directamente al emisor de la tarjeta. Le temblaban las manos y apenas podía sostener el teléfono. El gerente extendió una mano para detenerlo. Señor, permítanos que verifiquemos nosotros mismos con el emisor. Por favor, espere un momento. Es la primera vez que ocurre algo así. Queremos confirmarlo con precisión. El gerente le hizo una seña a un empleado, y éste se dirigió rápidamente a la oficina. Eduardo y Clara se quedaron allí con expresiones incómodas. Las miradas de los clientes eran hirientes. Un cliente incluso sacó su teléfono, aparentemente para hacer una foto. «Dejen de hacer fotos», gritó Eduardo, pero ya había varias personas observando la escena. Era probable que terminara en redes sociales. Teresa observaba toda la escena desde detrás de la columna. Todo iba según su plan. En realidad, Teresa había terminado todos los preparativos una semana antes. Mientras negociaba el acuerdo de divorcio, Teresa había hecho una petición especial a su abogado. Crear una cuenta de compensación de titularidad conjunta, pero diseñada de manera que Eduardo no pudiera usar unilateralmente una cantidad superior a la establecida sin el consentimiento de Teresa. Exteriormente, parecía que Eduardo podía usarla libremente, pero en realidad, cualquier transacción superior a 5.000 euros requería el consentimiento de Teresa. El abogado no entendió. Preguntó por qué crear una estructura tan compleja. Teresa solo dijo que era para estar preparada ante cualquier eventualidad. De hecho, Teresa ya había notado el comportamiento sospechoso de Eduardo un mes antes. Eduardo ocultaba el móvil más a menudo y salía con frecuencia. También llegaba tarde a casa, en días en que Teresa creía que él estaba trabajando hasta tarde. Teresa contrató a un detective privado para seguir a Eduardo, y así descubrió la relación entre Eduardo y Clara. Registros de entrada en hoteles, mensajes de texto íntimos, encuentros secretos en la oficina de la empresa. Había obtenido todas las pruebas. Teresa se enfureció, pero se contuvo. Sabía que una reacción impulsiva solo la perjudicaría. Por eso, planeó todo meticulosamente. Incluyó una cláusula trampa en el acuerdo de divorcio y se aseguró de que Eduardo no pudiera gastar el dinero imprudentemente. Y esa misma mañana, justo antes de firmar el divorcio, Teresa contactó con el banco para transferir su porción a otra cuenta segura. Al mismo tiempo, solicitó el bloqueo total de las transacciones de alto valor en la cuenta conjunta. La tarjeta que Eduardo intentaba usar ya estaba bloqueada. Estaba configurada para rechazar cualquier pago superior a esa cantidad. Poco después, el empleado salió de la oficina. Le susurró algo al gerente, y éste asintió y se acercó a Eduardo. «Señor, el emisor de la tarjeta nos ha confirmado que esta tarjeta está vinculada a una cuenta de titularidad conjunta, y uno de los titulares de la cuenta ha solicitado la congelación de transacciones de alto valor, por lo que no se puede usar para gastos superiores a 5.000 euros. ¿Qué? ¿Titularidad conjunta? No es posible. Es mi dinero que recibí como compensación por el divorcio». La voz de Eduardo tembló. Su rostro comenzó a palidecer. Clara retrocedió un paso, mirando a Eduardo con ojos llenos de sospecha. «Ha mencionado que es compensación por el divorcio. ¿Cuánto hace que se divorció?», preguntó el gerente con cautela. Antes de que Eduardo pudiera responder, Clara habló primero. «1 hora, o quizás hora y media». La tienda se quedó en silencio. Los clientes comenzaron a mirar aún más descaradamente. «Dios mío, vino a comprar un reloj de 450.000 euros 1 hora después de divorciarse, y se lo iba a comprar a su novia. ¿No es que le estaba siendo infiel antes del divorcio? Vaya, parece un drama de televisión. Existe gente así».
Los murmullos de la gente se hicieron más fuertes. Algunos clientes incluso empezaron a grabar videos con el móvil. Eduardo agachó la cabeza, pero fue en vano. La expresión de Clara se tornó gélida. Agarró el brazo de Eduardo y le susurró en voz baja: «Oye, vámonos ya. No podemos quedarnos aquí. Nos están mirando todos». «No. Seguro que hay un problema con la tarjeta. Todo mi dinero está ahí». Eduardo revolvió su bolso buscando el móvil, intentando llamar al emisor de la tarjeta. Le temblaban las manos y apenas podía sujetar el teléfono. El gerente le tendió una mano para detenerlo. «Señor, nosotros mismos contactaremos con el emisor de la tarjeta para verificarlo. Por favor, espere un momento. Es la primera vez que ocurre algo así. Lo confirmaremos con precisión». El gerente le hizo una señal a un empleado y éste se dirigió rápidamente a la oficina. Eduardo y Clara se quedaron allí con expresiones incómodas. Las miradas de los clientes eran hirientes. Un cliente incluso sacó su teléfono, aparentemente para hacer una foto. «Dejen de hacer fotos», gritó Eduardo, pero ya había varias personas observando la escena. Era probable que terminara en redes sociales. Teresa decidió que era el momento de actuar. Salió de detrás de la columna y se acercó lentamente a la pareja. El rostro de Eduardo y Clara se quedó lívido al ver a Teresa. «Eduardo, ¿tienes problemas con la tarjeta?». Al oír la voz de Teresa, Eduardo y Clara giraron la cabeza al mismo tiempo. A Eduardo se le desencajó la mandíbula. «Teresa, ¿tú qué haces aquí?». «¿Cómo?». «Por casualidad estaba por la zona por unos asuntos y vi a mi exmarido, recién divorciado, intentando comprar un reloj de 450.000 euros con una tarjeta bloqueada. Es una escena fascinante». Teresa sonrió con desdén. La gente alrededor prestó aún más atención. Era un espectáculo más divertido que un drama, ya que se trataba de una pareja divorciada y una cantidad de dinero enorme. Clara se quedó petrificada al reconocer a Teresa. La había visto varias veces en la empresa. Incluso había trabajado para Teresa y compartido alguna comida con ella. «Señora, ¿qué hace usted aquí?». «Clara, ¿qué haces tú aquí? ¿No me dijiste que estabas revisando documentos para el trabajo?». Clara no pudo responder y solo balbuceó. Su rostro se puso rojo. Teresa miró a Eduardo directamente y continuó: «Eduardo, ¿sabías que la cuenta era de titularidad conjunta?». «Claro que no. Mi abogado me dijo que estaba a mi nombre. ¿Qué has hecho?». Eduardo se acercó a Teresa y le gritó. Pero Teresa se mantuvo serena. «Tu abogado no te mintió. Estaba a tu nombre. Sí, pero con la condición de titularidad conjunta. No leíste bien el contrato, ¿verdad? Te dije que lo leyeras con atención». Teresa sacó unos papeles de su bolso. Era una copia del acuerdo de divorcio. La cláusula de la cuenta de compensación estaba resaltada con fluorescente. «Mira aquí. La cláusula dice que la compensación se gestiona mediante una cuenta de titularidad conjunta y que se requiere el consentimiento de ambas partes para retiradas o gastos superiores a 5.000 euros. ¿No revisaste esta parte al firmar? Tu abogado te lo explicó». Eduardo le arrebató los documentos y leyó. Su rostro se puso aún más pálido y sus manos comenzaron a temblar. Efectivamente, estaba escrito. «Esto es. Yo no vi esto. Mi abogado no me lo explicó». «Sí que te lo explicó. Pero estabas absorto en tu móvil ese día, ¿verdad? Mensajeando con alguien». Las palabras de Teresa dejaron a Eduardo sin habla. De hecho, ese día, Eduardo no había prestado atención a las explicaciones del abogado por estar enviando mensajes a Clara, y esta mañana transferí mi porción a otra cuenta, y al mismo tiempo solicité el bloqueo de transacciones de alto valor en esta cuenta conjunta. Así que la tarjeta que intentabas usar ya estaba bloqueada desde hace un mes». La tienda se quedó en silencio de nuevo. Se oyeron los murmullos de la gente. «Vaya, qué plan tan bien orquestado. Ella lo tenía todo preparado antes del divorcio. Esa mujer es muy inteligente. Le ha dado una buena lección a su marido infiel». Clara miró a Eduardo con furia. «Oye, me mentiste. Me dijiste que todo el dinero era tuyo para pagar mis deudas e invertir. ¿Y era todo mentira? Ni siquiera puedes usar el dinero». «No, era verdad. Es ella la que puso condiciones extrañas. Yo tampoco lo sabía». Eduardo intentó excusarse con Clara, pero la mirada de ella era fría. Sentía la traición de haber sido engañado por la persona en la que confiaba.
Teresa no perdió tiempo. Clara, ¿sabes cuánto dinero le has prestado a Eduardo? Ante la pregunta de Teresa, Clara se quedó paralizada. Eduardo también levantó la cabeza para mirar a Teresa. En los últimos 2 meses, Eduardo te ha pedido 30.000 euros. Dijo que era para invertir, ¿verdad? Inversiones inmobiliarias, bolsa, pero ese dinero fue a parar a pagar deudas de juego. ¿Qué? Clara se giró hacia Eduardo. Eduardo no pudo ocultar su pánico. Su rostro se puso rojo. ¿Deudas de juego? ¿De qué hablas? ¿Yo jugando? Contraté a un detective privado para que te siguiera. Llevas enganchado a las apuestas ilegales desde el año pasado, Clara. Casinos online, apuestas deportivas, incluso vas a casas de juego clandestinas. Teresa sacó más documentos. El informe del detective. En él se detallaban los registros de juego de Eduardo. Tenía una deuda de más de 80.000 euros, y los acreedores le pisaban los talones. Empezó en noviembre del año pasado, apostando pequeñas cantidades, pero cada vez eran más grandes. Hubo días en que perdió 20.000 euros de una sola vez. El rostro de Eduardo se descompuso. La gente alrededor empezó a cuchichear. Clara agarró a Eduardo. Edu, ¿es verdad? ¿Deudas de juego? ¿Con el dinero que te di? Eduardo se soltó bruscamente. ¡Cállate! Ocúpate de tus asuntos. Presumes de que me vas a comprar un reloj de 450.000 euros, y al final ni siquiera puedes usar el dinero, ni era tuyo. Las verdaderas intenciones de Eduardo salieron a la luz. Su actitud cariñosa había desaparecido, sustituida por la codicia y la rabia. Teresa volvió a hablar. Eduardo, también sé por qué te acercaste a Clara. Pensaste que recibiría una gran compensación al divorciarme. Querías ese dinero para pagar tus deudas y montar una estafa de inversión, ¿no? ¿Estafa de inversión?, preguntó Clara, horrorizada. Teresa sacó otro paquete de papeles. Eran los documentos de la empresa de inversión que Eduardo había creado recientemente. Una empresa sin respaldo. Ibas a estafar a la gente diciendo que era para un proyecto inmobiliario, ¿verdad? Tu empresa es un fraude. Eduardo, querías usar mi dinero como gancho. Teresa mostró los documentos. Eran los estatutos y el plan de negocio de una empresa fantasma. El plan de negocio era burdo. Era una estafa piramidal clásica. La dirección de esta empresa no existe. El registro mercantil también es falso. Eduardo, ya has recibido dinero de 5 personas. 120.000 euros en total. Eduardo miró a Teresa con odio. Sabía que no podía defenderse. ¿Y a ti qué te importa lo que haga? Contrataste a un detective para seguirme. ¿Es eso legal? Claro que es legal. Es mi derecho como dueña de la empresa investigar a mi empleado. Además, también he descubierto que has malversado fondos de la empresa. ¿Fondos de la empresa? Sí. El mes pasado compraste 2.000 euros en artículos personales con la tarjeta corporativa de la empresa. Bolsos de marca, bebidas caras, habitaciones de hotel. Lo tengo todo en los recibos. Eso es malversación. El rostro de Eduardo se puso blanco. Teresa continuó con las revelaciones. Y también sé que le prometiste a Clara que te casarías con ella después del divorcio. Pero la verdad es que ya estás casado. Tienes una esposa y 2 hijos en Sevilla. Clara gritó. ¿Qué? ¿Casado? La voz de Clara resonó por toda la tienda. Eduardo se quedó mudo. Teresa le entregó más documentos a Clara. El certificado de matrimonio de Eduardo. Mira, Eduardo se casó en 2018. Su esposa se llama Isabel y tiene un hijo y una hija. Viven en Sevilla. Eduardo les dijo que trabajaba en Madrid. Clara tomó los documentos y leyó con manos temblorosas. Las lágrimas corrían por su rostro. ¿Me has mentido? ¿Dijiste que no estabas casado y que vivirías conmigo para siempre? Eduardo no respondió. Solo desvió la mirada. La gente comenzó a señalar. Ese hombre es un estafador, un adúltero casado. ¡Qué horror! Y encima intentaba sacarle dinero. Teresa se dirigió al gerente. Gerente, ¿podemos entregar las grabaciones de las cámaras de seguridad a la policía? Las necesitaremos como prueba de estafa. Este hombre ha malversado fondos de la empresa y estaba planeando una estafa de inversión. Sí, por supuesto. Seguiremos el procedimiento oficial para proporcionárselas. Eduardo intentó huir,
pero 2 hombres corpulentos aparecieron en la entrada y lo detuvieron. «Señor Eduardo, hemos venido por el pago de la deuda. No intente huir más. Arreglemos esto». Eran los acreedores. Teresa los había contactado previamente. Eduardo no tenía escapatoria. «Disculpen, ahora no es el momento. ¿Cuándo va a pagar?» «Lleva 3 meses sin pagar intereses. La deuda principal es de 80.000 euros, y con los intereses ya son 95.000 euros. El acreedor le mostró unos documentos. Eran los pagarés con la firma de Eduardo. Clara se desplomó al ver la escena. Se dio cuenta de que todo había sido una mentira. Eduardo solo la había utilizado por su dinero. «Fui tan estúpida». Clara se sentó en el suelo, cubriéndose la cara con las manos. Las lágrimas no paraban de caer. Teresa miró a Clara con frialdad. «Clara, tienes que aprender a juzgar a las personas. Por seguir al dinero, acabas así». Teresa le mostró otro montón de papeles a Clara. «Clara, estos son los documentos de la demanda por daños y perjuicios. Ya tengo todo preparado con mi abogado. La presentaremos en el juzgado la próxima semana». Clara tomó los documentos con manos temblorosas y los hojeó. Estaban llenos de pruebas del adulterio de ella y Eduardo, reservas de hotel, capturas de pantalla de las cámaras de seguridad, mensajes de texto y registros de llamadas. Todo estaba organizado por orden cronológico. «¿Cómo? ¿Tanto? Te dije que lo preparé hace un mes. Contraté a un detective, revisé las cámaras de la empresa. También descubrí por qué tenías tanta prisa por el divorcio. Querías vivir con Eduardo». La gente alrededor cuchicheaba al ver a Clara. Clara agachó la cabeza, incapaz de decir nada. «Y estas son las pruebas de que ocultaste bienes gananciales. Revisé los extractos bancarios de los últimos 6 meses. Pensaste que al sacar pequeñas cantidades no se notaría, pero todo queda registrado». Teresa sacó otros documentos, extractos bancarios con las transferencias de Clara a la cuenta de su madre resaltadas. Estaban marcados la cantidad, la fecha y la hora. «Sacaste 120.000 euros en total. Empezaste 3 meses antes del divorcio. 3.000 euros el 15 de febrero, 5.000 el 28 de febrero, 7.000 el 10 de marzo. Esto es claramente un ocultamiento de bienes». Clara se tambaleó. Estuvo a punto de caer al suelo, pero no había nadie que la sujetara. Eduardo ya estaba siendo retenido por los acreedores, y los demás solo observaban. «El ocultamiento de bienes es un delito. También puedo demandarte por estafa, y estoy preparando una demanda para recuperar todo el dinero que sustrajiste». La voz de Teresa era fría. No había ni un atisbo de emoción. «Gerente, también necesitaré las grabaciones de las cámaras de seguridad de esta tienda como prueba. La transacción de 450.000 euros fallida, de hace un momento, será una prueba importante de la intención de ocultación de bienes justo después del divorcio». El gerente asintió. «Sí, colaboraremos si sigue el procedimiento legal. Indíquenos la fecha y hora, y prepararemos el video». Teresa miró a Clara directamente y dijo: «Clara, ya he sacado mi porción del dinero de la compensación de divorcio. Ibas a recibir 1.2 millones, pero como la cuenta era conjunta, se divide a partes iguales. Mi parte son 600.000 euros». Clara levantó la cabeza. Pensó que todavía había esperanza. «¿Entonces 600.000 euros son míos?» «No. A eso tienes que restarle los 120.000 euros que sustrajiste. Te quedan 480.000 euros, pero perderás la demanda por daños y perjuicios. Tendrás que pagar al menos 200.000 euros en compensación». El rostro de Clara palideció de nuevo. «Si pagas los 200.000 euros, te quedan 280.000. Además, los gastos de abogados y judiciales serán de unos 200.000 euros más. Al final, solo te quedarán unos 80.000 euros». Teresa hizo un cálculo con la calculadora. Clara se desplomó al escuchar ese número. «¿Entonces solo me quedarán 80.000 euros? Si tienes suerte, eso. Si el proceso judicial se alarga, podrías perderlo todo. Y el dinero que enviaste a tu madre también será confiscado. Tu familia tendrá que devolverlo». Clara se sentó completamente en el suelo. Cubriéndose la cara, empezó a sollozar. Teresa guardó los documentos en su bolso y se despidió del gerente. «Gerente, disculpe el alboroto.
Solicitaré formalmente las grabaciones de las cámaras de seguridad más adelante. No se preocupe, lamentamos este inconveniente. Proporcionaremos los datos que necesite. Teresa miró hacia Eduardo. Los acreedores lo tenían sujeto por ambos brazos. Eduardo, también te voy a demandar por malversación de fondos de la empresa. Tengo todas las pruebas de uso indebido de la tarjeta corporativa y apropiación de fondos de la empresa. He sacado todos los extractos. Eduardo agachó la cabeza. No tenía nada más que decir. Y Clara, también te voy a demandar por daños y perjuicios como cómplice. Serán codemandados en el juicio. Tendrán que dividir la deuda entre ustedes dos. Clara comenzó a llorar. Teresa, por favor, dame una oportunidad. Cometí un error. ¿Qué me has dado tú a mí? Dijiste que me apoyaste durante 3 años. Eso es lo normal en un matrimonio. Pero aún así, me fuiste infiel, ocultaste bienes y te apresuraste a divorciarte. La voz de Teresa era fría. No había ni un atisbo de compasión. Nos vemos en los tribunales. Mi abogada se pondrá en contacto contigo. Responde a la demanda correctamente. Si no, podrías perder unilateralmente. Cuando Teresa se disponía a marcharse, Clara gritó desesperada. Teresa, ¿nuestros 3 años no significaron nada? ¿Nunca me quisiste? Teresa se detuvo un momento. Sin darse la vuelta, respondió. Claro que te quise. Sinceramente, por eso la traición duele más. Parece que para ti, nuestros 3 años no significaron nada. ¿Qué tienes que decir? Una persona que estaba cogida del brazo de otra y dispuesta a gastar 450.000 euros un minuto después de divorciarse. Tras decir esto, Teresa salió de la tienda. Los sollozos de Clara se oían a sus espaldas, pero Teresa no miró hacia atrás. Al salir de la tienda, Teresa respiró hondo. Sentía un vacío en el pecho, pero a la vez, una sensación de alivio. Por fin, todo había terminado. Ahora podía seguir adelante. Una semana después, Teresa estaba en su oficina, ordenando documentos. Recibió un mensaje de su abogada. Señora Teresa, el embargo preventivo de la cuenta de Clara ha sido aprobado por el juzgado. Todo el saldo restante ha sido congelado. De acuerdo. Buen trabajo. Y Eduardo ha sido imputado por estafa. También hemos presentado cargos adicionales por malversación de fondos de la empresa. La Fiscalía ha iniciado la investigación. Muy bien. Sigan adelante. Teresa colgó y miró por la ventana. El cielo estaba despejado. Parecía el inicio de una nueva etapa. A la misma hora, Clara estaba sentada en una pequeña habitación de alquiler. Después del divorcio, fue a casa de su madre, pero ésta la echó. Cuando se supo que Clara había sustraído bienes gananciales, su familia le dio la espalda. «Mamá, por favor, ayúdame. No tengo dónde ir», Clara suplicó por teléfono. Pero su madre respondió con frialdad. «Es tu culpa. Ocúpate de tus problemas. No vuelvas a casa. Por tu culpa casi nos demandan a nosotros». El teléfono se cortó. Clara tiró el móvil. Revisó el saldo de su cuenta. Estaba casi a cero. El dinero embargado estaba bloqueado. Tenía que pagar el alquiler y la tarjeta de crédito. Los acreedores la llamaban varias veces al día. Clara no contestaba, pero los mensajes se acumulaban. «Debe 3 meses de alquiler. Si no paga esta semana, tomaremos medidas legales. Cargo por mora de 1.500 euros en su tarjeta. Pague inmediatamente». Clara apagó el teléfono. No quería afrontar la realidad. La situación de Eduardo era similar, o peor. Había sido despedido de la empresa y estaba siendo investigado por la policía por deudas de juego y malversación. Su esposa legítima se había enterado y le había puesto una demanda de divorcio. La esposa de Eduardo, Isabel, fue a visitarlo al hostal donde se alojaba temporalmente. «¿Qué has hecho, Eduardo? Dijiste que trabajabas en Madrid y me has estado engañando con una mujer casada». Isabel gritó. Eduardo agachó la cabeza sin poder responder. «¿Qué les digo a nuestros hijos? ¿Que su padre es un estafador? Divorciémonos. No puedo vivir con alguien como tú». Isabel tiró los papeles de divorcio y se fue. Eduardo se quedó paralizado. Días después, Clara y Eduardo se encontraron en la sala de visitas de la prisión preventiva. Se miraron a través del cristal.
Ambos tenían un aspecto demacrado. Todo es culpa tuya, dijo Eduardo primero. Dijiste que tenías dinero. Al final, todo era mentira. Me has arruinado la vida. A mí también me engañó Teresa. Yo también soy una víctima. Clara golpeó el cristal. No me culpes a mí. Si hubiera sabido que tenías deudas de juego, nunca me habría acostado contigo. Tú solo querías mi dinero desde el principio. Sí, solo quería tu dinero. ¿Y qué? Al final ni siquiera lo tienes. Esto se acabó. No me vuelvas a contactar. Eduardo se levantó. Clara gritó, pero Eduardo no miró hacia atrás. Oye, Eduardo, no podemos terminar así. Oye, la visita ha terminado. Clara salió de la sala de visitas, arrastrando los pies. No tenía a dónde ir ni a quién recurrir. Sin casa, sin marido, sin nuevo amante, sin dinero. Su familia también la había abandonado. Estaba completamente sola. Clara se sentó en un banco del parque y miró al cielo. Las lágrimas caían. ¿Qué hice mal? Solo quería ser amada. Pero nadie respondió. Solo soplaba el viento frío. Clara se acostó en el banco y cerró los ojos. No quería pensar en el mañana. Días después, Clara recibió una citación de los tribunales. Era para la primera vista del juicio por daños y perjuicios. Clara contrató a un abogado de oficio. No podía pagar un abogado privado. Señora Clara, francamente, es casi imposible ganar este juicio. Las pruebas son demasiado sólidas, dijo el abogado de oficio con frialdad. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo pago los 200.000 euros? Podemos solicitar un pago fraccionado o intentar negociar la cantidad, pero no sé si la otra parte aceptará. Clara agachó la cabeza. Su vida se había desmoronado por completo. Teresa estaba sentada en una reunión de inversión. 3 ejecutivos de una gran empresa escuchaban su presentación. Nuestra patente tecnológica es única en el mercado. Es un sistema de automatización basado en inteligencia artificial. Ya hemos registrado la patente en 3 países y estamos tramitando la solicitud en otros 5, dijo Teresa, mientras pasaba una diapositiva. La pantalla mostraba la descripción técnica y el análisis de mercado. Esta tecnología puede aumentar la productividad en la fabricación en un 30%. Ya hemos completado la prueba piloto en 3 pymes, con resultados muy positivos. Teresa se había preparado con antelación para el divorcio. Había separado la patente tecnológica clave de la empresa, poniéndola a su nombre personal y excluyéndola de la división de bienes gananciales. Eduardo no lo sabía. Solo se incluyeron las acciones de la empresa en la lista de bienes. Y la patente se gestionó por separado. ¿De qué cantidad de inversión estamos hablando?, preguntó uno de los ejecutivos. 50 millones de euros. Con estos fondos planeamos ampliar la capacidad de producción y contratar más personal. Nuestro objetivo es alcanzar los 300 millones en ventas en 2 años. Los ejecutivos intercambiaron miradas. Poco después, el director ejecutivo habló. De acuerdo, invertiremos. Los detalles de las condiciones se negociarán por separado. Teresa sonrió. Por fin, la empresa tenía la oportunidad de resurgir. La reunión terminó y Teresa firmó el contrato. Al estrechar la mano del director ejecutivo, éste le preguntó: «¿Has superado un momento difícil? Debe haber sido duro gestionar la empresa durante el proceso de divorcio. Los asuntos personales y el negocio deben ir por separado. Si uno se deja llevar por las emociones, pierde la perspectiva. ¡Qué sabia! Con esa mentalidad, su empresa tendrá éxito». Teresa regresó a la oficina. Sus empleados la recibieron con aplausos. «Jefa, felicidades por la inversión. Buen trabajo. Ahora, hagamos crecer nuestra empresa de verdad». Los vítores de los empleados llenaron la oficina. Teresa les dio las gracias a todos y volvió a su escritorio. Días después, Teresa visitó la tienda de relojes de lujo, la misma tienda donde Eduardo y Clara habían pasado aquella vergüenza. El gerente reconoció a Teresa y la saludó calurosamente. «Bienvenida de nuevo. Usted es la señora que vino la otra vez, ¿verdad?» «Sí. Hoy vengo a mirar en serio. Quiero comprar regalos para mis empleados». Teresa miró las vitrinas y el gerente la acompañó. «¿Va a pagar con la tarjeta corporativa de la empresa?» «Sí, así es». El gerente le mostró varios relojes. Teresa los examinó con calma.
Entre ellos estaba el reloj de 450.000 euros que Eduardo había intentado comprar. Este modelo todavía está aquí. Sí, nadie lo ha comprado desde aquel día. Es una pieza muy cara. Teresa cogió el reloj. Sentía su peso. Los diamantes y la orfebrería brillaban. Es una buena pieza. Pero yo prefiero algo más práctico. Algo que mis empleados puedan usar a diario. Teresa dejó el reloj y miró otros modelos. Finalmente, eligió 10 relojes de gama media para sus empleados. Eran modelos decentes, de unos 3.000 euros cada uno. Me quedo con estos. Pague con la tarjeta corporativa, por favor. Sí, de acuerdo. Son 30.000 euros en total. La transacción se realizó sin problemas. La tarjeta fue aprobada sin inconvenientes. Teresa recogió los relojes empaquetados y salió de la tienda. Fuera, Teresa se detuvo un momento y miró el escaparate. Los sucesos de una semana atrás pasaron por su mente como un relámpago. La cara de pánico de Eduardo, la humillación de Clara, los cuchicheos de la gente. Pero Teresa ya no se aferraba a esos recuerdos. Eran cosas del pasado. Era hora de seguir adelante. Subió a su coche y arrancó. Puso la dirección de la oficina en el navegador y se dijo a sí misma: la forma en que usas el dinero define tu vida. Eduardo había querido usar la compensación en otra mujer. Cegado por la vanidad y la codicia, había intentado comprar un reloj de 450.000 euros. Pero Teresa era diferente. Usó la inversión para hacer crecer su empresa y recompensar a sus empleados. El coche arrancó. En el rostro de Teresa se dibujó una sonrisa tranquila. Era la expresión de alguien que había superado un momento difícil y estaba comenzando una nueva etapa. De camino a la oficina, Teresa encendió la radio. Una música alegre sonaba. El paisaje urbano fuera de la ventana era hermoso. El pasado era solo una lección. El futuro estaba lleno de esperanza. Al llegar a la oficina, Teresa reunió a sus empleados. Puso las cajas de relojes sobre el escritorio. Gracias por su esfuerzo. Como celebración por el éxito de la inversión, les he comprado un pequeño regalo. Los empleados vitorearon y abrieron las cajas. Se sorprendieron al ver los relojes de lujo. Jefa, esto es demasiado caro. La empresa ha sobrevivido gracias a su trabajo duro. Es justo que les recompense. Ahora, trabajemos aún más duro para convertir esta empresa en la mejor del sector. Los empleados se pusieron los relojes con expresiones de emoción. Teresa sintió una gran satisfacción al verlos. Al anochecer, Teresa se paró junto a la ventana de la oficina y miró la puesta de sol. El cielo rojo era espectacular. Su teléfono vibró. Era un mensaje de su abogada. La primera vista del juicio por daños y perjuicios de Clara ha terminado. Como esperábamos, es muy probable que ganemos. La parte de Clara ha propuesto un acuerdo. ¿Desea aceptarlo? Teresa pensó un momento. Debería aceptar el acuerdo o seguir hasta el final. Pero su decisión ya estaba tomada. Aceptaré el acuerdo si la cantidad es justa. Ya no quiero perder más tiempo. Teresa envió la respuesta. Solo quedaba el procedimiento legal, pero su mente ya estaba libre de ese asunto. Había nuevos proyectos, nuevos compañeros de trabajo. Las heridas del pasado se estaban curando lentamente. Teresa recordó de nuevo la vitrina, el lugar donde estaba el reloj de 450.000 euros. Eduardo creyó que podía comprar el amor con ese reloj, pero lo que de verdad importaba no era el reloj, sino la sinceridad. El dinero era solo una herramienta. Dependiendo de cómo se usara, podía ser veneno o medicina. Eduardo usó el dinero para su vanidad. Teresa, para construir un futuro. El resultado era claro. Eduardo lo había perdido todo, y Teresa había ganado un nuevo comienzo. Teresa salió de la oficina, echando una última mirada hacia atrás. La oficina iluminada, los empleados trabajando con entusiasmo, el logo de la empresa en la pared. Todo le resultaba valioso. Al subir al ascensor, Teresa sonrió. Los momentos difíciles habían hecho que la felicidad actual fuera más valiosa. Al salir a la calle, Teresa miró al cielo nocturno. Las estrellas brillaban. Soplaba un viento frío, pero a ella no le importó. Había comenzado una nueva vida. El pasado sería una lección, y el futuro estaría lleno de esperanza. Teresa subió a su coche y arrancó. Solo tenía que descansar esta noche y trabajar duro a partir de mañana.
De esa forma, un éxito aún mayor la esperaría. El coche se perdió en la oscuridad. El viaje de Teresa acababa de empezar, y sin duda, la llevaría a un futuro brillante.